Lección número 4 de la Escuela Sabática para Adultos, miércoles 23 de julio. El título de la lección de hoy es Moscas, ganado y úlceras. El tema central de la lección es la confrontación entre el poder y la soberanía de Dios y la terquedad humana, representada por Faraón, así como la revelación de la incapacidad de las deidades paganas para proteger a sus seguidores frente al Creador. También aborda la libertad humana de rechazar la voluntad divina y las consecuencias de dicha elección. Para el estudio de hoy, vamos a analizar Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 32, y Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 12. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a ver el contexto, y luego analizaremos cada uno de los versículos. Empecemos. Nos encontramos en un punto crucial de la historia de la liberación de Israel. Las primeras 3 plagas, sangre, ranas, piojos, habían afectado tanto a egipcios como a israelitas, demostrando el poder de Dios. Pero Faraón seguía endureciendo su corazón. Ahora, con las plagas de las moscas, la mortandad del ganado y las úlceras, Dios comienza a diferenciar claramente entre su pueblo y los egipcios, intensificando el juicio y dejando claro que el endurecimiento del corazón de Faraón era un acto de desafío directo a la voluntad divina. Estamos siendo testigos de la escalada de la confrontación entre Dios y Faraón, donde la obstinación del monarca egipcio lleva a plagas cada vez más devastadoras, pero también a una demostración más clara del poder protector de Dios sobre su pueblo. Para comprender mejor estos pasajes, vamos a analizar cada uno de los versículos. Te recomiendo que tengas tu Biblia en la mano. Empecemos. Versículo 20. Y Jehová dijo a Moisés: Levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí que él sale al agua, y dile: Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Este versículo nos muestra a Dios dando instrucciones precisas a Moisés. Nuestra insistencia en presentarnos delante de Faraón a primera hora nos recuerda la importancia de la prontitud y la persistencia en la obra de Dios. La repetición de la demanda «deja ir a mi pueblo», para que me sirvan, subraya el propósito fundamental de esta liberación, la adoración y el servicio a Dios, un tema central en nuestra teología. Versículo 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de ellas, y asimismo la tierra donde ellos están. En este versículo, vemos la advertencia de la 4ª plaga, las moscas. Nuestra comprensión es que esta plaga no solo era molesta, sino que simbolizaba la corrupción y la inmundicia que el pecado trae. La especificidad de que las moscas llenarían las casas de los egipcios resalta la discriminación de Dios en el juicio, preparándonos para las plagas subsiguientes que afectarían exclusivamente a Egipto. Versículo 22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Este versículo es crucial para nosotros, ya que marca el inicio de una distinción clara. En este versículo la tierra de Gosén, donde residían los israelitas, sería protegida. Esto nos enseña sobre la protección divina para aquellos que son fieles. La frase, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, enfatiza que el propósito de estas plagas no era solo castigar, sino revelar la soberanía y el poder inigualable de Dios a Faraón y a todo Egipto, y por extensión, a nosotros hoy. Versículo 23. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Este versículo usa la palabra redención, o separación, dependiendo de la versión, lo cual es muy significativo para nosotros. En este versículo, se nos anticipa una distinción nítida entre Israel y Egipto. Esto prefigura la separación final entre los justos y los impíos, un tema recurrente en nuestra escatología. La promesa de que mañana será esta señal, subraya la certeza y el cumplimiento ineludible de la palabra de Dios. Versículo 24. Y Jehová lo hizo así, y vino una pesada plaga de moscas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos, y sobre toda la tierra de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Este versículo confirma el cumplimiento inmediato de la palabra de Dios. En este versículo vemos cómo la plaga de moscas fue pesada, y afectó profundamente a toda la tierra de Egipto, corrompiéndola. Esto nos recuerda que el pecado trae corrupción y desorden, y que el juicio de Dios, aunque terrible, es justo. Versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo: Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Este versículo muestra la reacción de Faraón ante la presión de la plaga. En este versículo, Faraón, por primera vez, parece ceder, pero su propuesta de ofrecer sacrificio en la tierra de Egipto
revela su persistente intento de mantener a Israel bajo su control. Nuestra interpretación de esto es que Faraón buscaba una solución de compromiso, una tentación que a menudo enfrentamos, intentar servir a Dios sin abandonar completamente el mundo. Versículo 26. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos esto, porque sacrificaríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáremos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Este versículo es una declaración audaz de Moisés. En este versículo se nos enseña la importancia de no comprometer nuestros principios religiosos. Sacrificar la abominación de los egipcios, probablemente animales sagrados para ellos, habría sido una ofensa tanto a Dios como a los egipcios. Esto ilustra que nuestra adoración debe ser pura y sin mezcla con las costumbres mundanas, y que a veces, la fidelidad a Dios implica ir en contra de las normas de la sociedad. Versículo 27. Camino de 3 días iremos por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. En este versículo, Moisés reitera la demanda original de Dios. Este versículo nos enfatiza la necesidad de una separación completa del mundo para adorar a Dios de la manera que Él lo indica. El camino de 3 días no era solo una distancia física, sino una representación de la necesidad de un espacio sagrado, libre de influencias paganas, para poder adorar a Dios de corazón. Versículo 28. Y Faraón dijo, yo os dejaré ir para que ofrezcáis en el desierto sacrificio a Jehová vuestro Dios, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Este versículo muestra otro intento de Faraón de negociar. En este versículo Faraón cede un poco más, pero aún con restricciones, con tal que no vayáis más lejos. Esto nos advierte sobre las tácticas del enemigo, que busca limitar nuestra libertad en Cristo. Su petición orad por mí revela una momentánea desesperación, pero no un verdadero arrepentimiento. Versículo 29. Y dijo Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que la plaga de moscas se vaya de Faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana. Con todo, Faraón, no te engañes más no dejando ir al pueblo a sacrificar a Jehová. Este versículo nos muestra la compasión de Moisés y una nueva advertencia. En este versículo Moisés accede a orar por Faraón, demostrando la misericordia de Dios, pero también le advierte severamente contra el engaño y el endurecimiento continuo de su corazón. Esta advertencia nos recuerda que el Espíritu Santo no contenderá para siempre con el hombre, y que hay un punto más allá del cual la gracia se retira. Versículo 30. Y salió Moisés de la presencia de Faraón, y oró a Jehová. En este versículo, vemos la obediencia inmediata de Moisés. Este versículo subraya la importancia de la oración como nuestro principal recurso en tiempos de crisis y como medio para interceder por otros, incluso por nuestros adversarios. Versículo 31. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, no quedó ni una. Este versículo demuestra la fidelidad de Dios al responder a la oración. En este versículo somos testigos del poder de Dios para quitar por completo la plaga, sin dejar rastro. Esto es una poderosa señal de que Dios es capaz de liberar de toda atadura y nos asegura que ninguna situación está fuera de su control. Y versículo 32. Pero Faraón endureció aún esta vez su corazón, y no dejó ir al pueblo. Este versículo es un triste recordatorio de la persistencia del pecado. En este versículo vemos cómo, a pesar de la evidencia abrumadora del poder de Dios y su liberación, Faraón volvió a endurecer su corazón. Esto nos enseña una lección vital: la misericordia de Dios, si es rechazada repetidamente, puede llevar a un endurecimiento irreversible del corazón, un principio clave en nuestra comprensión del gran conflicto. La lección también nos pide que analicemos Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 12. Versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo, para que me sirvan. Este versículo marca el inicio de una nueva serie de plagas. En este versículo la demanda se repite, pero ahora con una nueva urgencia. La frase «el Dios de los hebreos» recalca la relación especial de Dios con su pueblo, una relación que también tenemos nosotros hoy. La persistencia de Dios en su demanda nos muestra su paciencia y su deseo de que todos se arrepientan. Versículo 2. Porque si no lo quieres dejar ir y los detienes aún. Este versículo es una advertencia directa y concisa. En este versículo se nos indica que la resistencia continua de Faraón traería consecuencias aún más graves. Esto subraya la ley de causa y efecto en el reino espiritual. La desobediencia obstinada lleva a un juicio más severo.
Versículo 3. He aquí la mano de Jehová vendrá sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con una plaga gravísima. En este versículo, se detalla la quinta plaga, la mortandad del ganado. En este versículo la descripción de una plaga gravísima que afectaría a los animales de campo, incluyendo los caballos, símbolo de la fuerza militar de Egipto, nos muestra cómo Dios ataca los fundamentos de la riqueza y el poder mundanos. Esta plaga afectaba directamente la economía y la subsistencia de Egipto, pero también era un juicio contra sus deidades animales. Versículo 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Este versículo es una reafirmación poderosa de la protección divina. En este versículo vemos la distinción entre Israel y Egipto que se vuelve aún más notoria. Esto nos asegura que, incluso en medio del juicio, Dios protege a los suyos, un consuelo y una promesa para nosotros en los últimos días cuando las plagas finales caigan sobre la tierra. Versículo 5. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Este versículo nos muestra la precisión de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. En este versículo la fijación de un plazo resalta la inminencia y la certeza del juicio divino. Dios no actúa de forma arbitraria, sino con un plan y un calendario definidos. Versículo 6. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Este versículo es la confirmación del cumplimiento exacto de la palabra de Dios. En este versículo la muerte de todo el ganado de Egipto contrasta con el hecho de que del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Esta distinción inequívoca es una prueba irrefutable de la omnipotencia de Dios y su cuidado por su pacto. Versículo 7. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir al pueblo. Este versículo nos presenta la reacción de Faraón. En este versículo, a pesar de la evidencia abrumadora que él mismo verificó que los ganados de los israelitas no murieron, su corazón se endureció aún más. Esto es un triste ejemplo de cómo la resistencia a la verdad puede llevar a una obcecación total, incluso frente a la más clara de las pruebas. La repetición de su obstinación nos sirve de advertencia. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y espárzala Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Este versículo introduce la sexta plaga, las úlceras. En este versículo, la instrucción de tomar ceniza de un horno y esparcirla hacia el cielo, simboliza la impureza y el juicio que asciende directamente desde la fuente del calor y la destrucción. Es un acto simbólico que demuestra la cercanía de la plaga y su origen divino. Versículo 9. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras tanto en los hombres como en las bestias, por todo el país de Egipto. Este versículo detalla los efectos de la sexta plaga. En este versículo se nos explica que el polvo se convertiría en sarpullido con úlceras, tanto en hombres como en bestias. Esta plaga no solo era dolorosa, sino también humillante, afectando la higiene y la salud y demostrando la incapacidad de los dioses egipcios de la sanación o de proteger a su pueblo. Versículo 10. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Este versículo narra la ejecución de la orden divina. En este versículo se confirma el cumplimiento de la plaga. La acción de Moisés, esparciendo la ceniza, demuestra que Dios utiliza a sus siervos como instrumentos de su poder, y la aparición inmediata de las úlceras confirma la autoridad divina detrás de sus palabras. Versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido sobre los hechiceros y sobre todos los egipcios. Este versículo es una victoria significativa para el poder de Dios. En este versículo vemos la humillación total de los hechiceros egipcios, quienes habían intentado replicar las plagas anteriores. Al no poder siquiera permanecer en la presencia de Moisés debido a sus propias úlceras, su incapacidad para oponerse a Dios queda demostrada de manera irrefutable. Esto es un testimonio del fracaso del espiritismo y la magia frente al poder divino. Y versículo 12. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Este versículo es una conclusión sombría y una reiteración de la profecía. En este versículo se nos revela que el corazón de Faraón fue endurecido por Dios, no en el sentido de obligarlo a pecar, sino de retirar su espíritu,
permitiendo que la incredulidad y la rebeldía naturales de Faraón llegaran a su máxima expresión. Esto cumple la profecía inicial de Dios a Moisés, demostrando que Dios conoce el fin desde el principio y que su plan se cumplirá a pesar de la resistencia humana. En conclusión, en los versículos que hemos analizado, somos testigos de la intensificación del conflicto entre Dios y Faraón. Dios, en su infinita sabiduría y poder, comienza a desplegar plagas que no solo son más severas, sino que también establecen una clara distinción entre su pueblo y los egipcios. La plaga de las moscas, la mortandad del ganado y las úlceras no solo diezman la tierra de Egipto y sus recursos, sino que también humillan a sus dioses y demuestran la impotencia de los hechiceros egipcios. Vemos la persistente rebeldía de Faraón, quien, a pesar de las claras demostraciones del poder de Dios y sus propias promesas de liberación, continúa endureciendo su corazón. Este endurecimiento, en última instancia, es permitido por Dios para que su gloria sea plenamente manifestada. Para nosotros, como adventistas, este pasaje es una poderosa lección sobre la soberanía de Dios, su fidelidad a su pacto y su capacidad para proteger a su pueblo en medio del juicio. Nos enseña la importancia de la separación del mundo para adorar a Dios sin compromisos, y nos advierte sobre los peligros de la resistencia obstinada a la voz del Espíritu Santo, que puede llevar a un endurecimiento final e irreversible del corazón. Anticipamos que, de manera similar, en los últimos días, Dios hará una clara distinción entre aquellos que le sirven y aquellos que no, protegiendo a los suyos durante las plagas finales de la historia de la tierra. Como se relaciona Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 32, y Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 12, con toda la lección? La sección de estos pasajes se relaciona directamente con la lección al ilustrar varias de las plagas que Dios envió sobre Egipto, moscas, ganado y úlceras, y cómo estas manifestaciones del poder de Dios contrastan con la obstinación de Faraón y la impotencia de los dioses egipcios. El texto de la lección menciona explícitamente cómo estas plagas estaban dirigidas a deidades egipcias específicas. Por ejemplo, la plaga de las moscas se relaciona con Wadjet, la diosa egipcia de las moscas y los pantanos. La lección destaca que los egipcios sufrieron mientras los hebreos fueron protegidos, demostrando la superioridad de Dios sobre esta diosa. La plaga del ganado, la lección la conecta con Hathor, diosa egipcia de la protección con cabeza de vaca, y Apis, dios toro. La muerte del ganado egipcio humilló a estas deidades. Y por último, la plaga de las úlceras, la lección la asocia con Isis, diosa de la medicina, magia y sabiduría, Sekhmet, diosa de la guerra y epidemias, e Imhotep, dios de la medicina y curación. La incapacidad de estos dioses para proteger a sus propios adoradores frente a las úlceras resalta su impotencia. En Éxodo capítulo 8, versículo 22, mencionado en la lección, subraya un punto crucial: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Esta distinción se repite con la plaga del ganado. Esto demuestra la soberanía de Dios y su protección sobre su pueblo, mientras que los egipcios sufren las consecuencias del rechazo a su poder. La lección también destaca que Faraón, a pesar de las manifestaciones claras del poder de Dios y la derrota de sus propios dioses, continuó endureciendo su corazón. Esto ilustra el tema central de la lección sobre la libertad humana de rechazar las mayores manifestaciones del poder y la gloria de Dios. La lección plantea la pregunta de por qué esto debería decirnos algo acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón, es decir, velar por nuestra condición interior. En síntesis, los pasajes que hemos estudiado sirven como ejemplos concretos de las plagas enviadas por Dios, cada una diseñada para desafiar y derrotar a los dioses egipcios, al tiempo que demuestran la protección divina sobre Israel y la obstinada resistencia de Faraón, lo cual es el foco principal de la lección. ¿Y de qué manera podemos poner en práctica la lección de hoy, para nuestra vida espiritual? La lección de hoy, podemos aplicarla a nuestra vida espiritual de 5 maneras. Número 1. Reconociendo la soberanía de Dios. Esta lección nos invita a reflexionar sobre la supremacía de Dios en nuestras vidas. ¿Estamos rindiéndonos a su voluntad o estamos resistiendo como Faraón, aferrándonos a nuestras propias ideas y deseos? Número 2. La condición de nuestro corazón. El problema de Faraón era de corazón, no de intelecto. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia condición interior? ¿Estamos permitiendo que la terquedad, el orgullo o la autosuficiencia nos impidan reconocer y obedecer a Dios? Es crucial examinar nuestras motivaciones y actitudes. Número 3. Las consecuencias del rechazo. La historia de las plagas nos advierte que persistir en el rechazo a Dios y a su voluntad tiene consecuencias.
Aunque no experimentemos plagas literales, la obstinación puede llevarnos a sufrir resultados negativos en nuestra vida espiritual, emocional e incluso física. Número 4. Confianza en la protección divina. Así como los israelitas fueron protegidos, esta lección nos asegura que Dios cuida de aquellos que le pertenecen. ¿Confiamos en su protección en medio de las dificultades o buscamos seguridad en deidades modernas, fama, riqueza, poder, que finalmente resultarán impotentes? Número 5. La libertad de elección y sus resultados. Se destaca la libertad humana de elegir rechazar a Dios, pero también se enfatiza que esta elección viene con sus propias consecuencias. ¿Estamos usando nuestra libertad para acercarnos a Dios o para distanciarnos de Él? Ya para finalizar el estudio de hoy, vamos a responder la pregunta de la lección. Después de haber analizado Éxodo capítulo 8, versículo 20 al 32, y Éxodo capítulo 9, versículo 1 al 12, la pregunta es: ¿qué enseña este relato acerca de la libertad humana de rechazar a Dios aun teniendo delante las mayores manifestaciones de su poder y su gloria? Este relato muestra que el ser humano puede ejercer su libertad para rechazar a Dios incluso frente a señales claras de su poder. Faraón, a pesar de ver plagas sobrenaturales y recibir advertencias directas, endureció su corazón repetidamente. Esto revela que la voluntad humana puede resistirse a la verdad divina por orgullo, temor o conveniencia. En resumen, la lección se centra en las plagas de moscas, ganado y úlceras, que son parte de una serie de juicios divinos sobre Egipto. Estas plagas sirvieron para demostrar el poder absoluto del Dios de Israel sobre las supuestas deidades egipcias, que resultaron ser incapaces de proteger a sus adoradores. Deidades como Wadjet, Hathor, Apis, Isis, Sekhmet e Imhotep fueron humilladas por las plagas. A diferencia de los egipcios, los israelitas fueron protegidos de los efectos devastadores de estas calamidades, lo que resalta la distinción entre el pueblo de Dios y aquellos que lo rechazan. Faraón, a pesar de presenciar estas poderosas manifestaciones, se mantuvo terco y se negó a liberar a los hebreos. Su resistencia no era por falta de conocimiento, sino por un problema espiritual profundo. El pasaje también aborda el concepto del endurecimiento del corazón de Faraón por parte de Dios, lo que subraya que las personas cosechan las consecuencias de su rechazo continuo hacia lo divino. De esta manera, terminamos el estudio de la lección de hoy miércoles 23 de julio. Si te ayudé a desarrollar tu lección, dale me gusta a este vídeo, compártelo con otros hermanos, suscríbete a mi canal, y activa la campanita para que no te pierdas la lección de mañana.